¿cómo se llama? Pues, mi papi y yo vamos a ser presidente, mi papi y yo vamos a ser presidente. O sea, aún con los 20 años era idiota, ¿no? Y Obama, pero era idiota de la derecha, controlado. Obama es idiota, no es idiota, es un supermercador, ¿no? Vendedor, comerciante de ideas, superpolítico hasta un punto, pero de la izquierda. Entonces, pero es totalmente un agente de los intereses creados, de las instituciones permanentes de guerra. Y si miras a ver, ninguno de las instituciones o de las políticas de Bush han cambiado bajo Obama. Nada. Nada. Sí. Entonces, mi opinión personal es que todo esto de que están corriendo ahora de que Obama va a hacer una declaración el 27 de noviembre o en diciembre o en enero, eso es una jugada de las agencias de inteligencia, porque eso viene de ciertas esquinas en la comunidad de exopolítica, de ciertas esquinas identificadas, del doctor Michael Salla, de Stephen Greer, que está muy identificado con la CIA, y él sigue las advertencias de la CIA y está muy rodeado de agentes de la CIA. Y yo creo que eso es como una noticia para darle un aliento al público, para decir, Obama El Salvador. Pero yo creo que en verdad, el desenvolvimiento y el descubrimiento de los extraterrestres, o sea que los gobiernos han tenido relaciones secretas con los extraterrestres hace 50 años. Han tenido. Mi colega conoció a 3 astronautas marcianos en 1971 que estaban de visitas en una visita de coordinación con la CIA. O sea que todo eso está creado dentro de un espectáculo más de la manipulación de la opinión pública, porque aún condiciendo eso, aún sigue la guerra cósmica contra los ultraterrestres, y aún sigue la guerra contra los disidentes en Norteamérica, y yo me imagino acá en España, y aún sigue la vacunación, y aún sigue la guerra de uranio despoblecido. O sea que aún sigue todos estos programas. O sea que yo creo que hay que ser con esperanza, pero también hay que actuar multidimensionalmente y saber cuáles son líderes auténticos
y cuáles son líderes controlados, y que la transición que estamos experimentando ahora es una transición de antes las instituciones y los gobiernos eran soberanos y ahora son los individuos, las personas que vamos a ser, que somos soberanos. Y uno tiene que ver en su corazón, o este individuo, o este gobierno, o esta administración me está dando más soberanía o no. Y eso es, con eso es que juzga uno. Podemos actuar a muchos niveles, ¿no? Al nivel colectivo podemos mantener la comunicación, es vital, o sea, no dejarnos ser, no dejarnos caer. Conferencias como estas, en internet, grupos, la meditación, mantener la salud uno, mantener la actitud de abundancia, todo eso, mantener una microeconomía de crecer sus tomates, sus vegetales, no de tener vecinos con tomates y acá esto sí hacer, ¿no? Y tener actitud que nosotros en verdad somos soberanos y estamos en una temporada de que esto va a pasar y es temporáneo, porque es. Y no sé, eso y proyectar nuestros programas al mundo, al público, o sea, proyectar nuestras ideas al público, porque más y más van a entender. Las encuestas públicas lo dicen, ahora más del 50% creen que el gobierno está escondiendo algo en S-11. El 48% del público cree que los extraterrestres están visitando ahora. O sea, tenemos la mayoría de la opinión pública y tenemos que ir con una actitud unida y no fragmentada y poner nuestra verdad, siempre poner nuestra verdad y así podemos triunfar, ¿no? Yo cuando entré a España antes de anoche, pues primera vez me llevaron al lado, me dijeron, abre la maleta, ¿a dónde vas? Estos libros que son, que sé cuánto, fueron al secundario, ¿no? Y después vinieron y dijeron, bueno, pasa.